Les habla Ariana Espino, estudiante de la Universidad Nacional del Callao, y actualmente estoy llevando el curso de Balance de Materia y Energía en la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. En esta ocasión vamos a resolver un problema de balance sin reacción química. Para ello primero vamos a leer el enunciado de nuestro problema. La alimentación de un sistema fraccionador de dos columnas es de 30.000 libras por hora, de una mezcla que inicialmente contiene 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de xileno. La alimentación se introduce en una columna 1 y resulta en un destilado con 95% de benceno, 3% de tolueno y 2% de xileno. Los fondos de la columna 1 van a alimentar a una segunda columna, de la cual se obtiene un destilado con 3% de benceno, 95% de tolueno y 2% de xileno. Supóngase que 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna y 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta. Nos piden calcular la composición y el flujo de la corriente de fondos de la segunda columna. Para esto primero vamos a establecer el diagrama de flujo de nuestro problema. Como ya nos lo indicaron, el flujo 1 va a estar compuesto de 50% de benceno, 30% de tolueno y 20% de xileno. Nuestra base de cálculo va a ser el 30.000 libras por hora que ya nos dieron como dato, o sea nuestro flujo 1. Este flujo 1, al pasar por el sistema fraccionador 1, se va a desdoblar en flujo 2 y flujo 3. Del flujo 2 nos indican que 95% es benceno, 3% es tolueno y 2% es xileno. En cambio, del flujo 3 no nos especifican las composiciones exactas de cada componente de este flujo. Este flujo 3, al pasar por el sistema fraccionador 2, se va a desdoblar en flujo 4 y flujo 5. Del flujo 4 nos indican que 3% es benceno, 95% es tolueno y 2% es xileno. En cambio, del flujo 5 no nos indican ninguna de las composiciones de cada componente de este flujo. Para empezar a resolver, primero vamos a establecer dos relaciones que vamos a obtener de un fragmento del problema planteado. Empezamos con la relación 1 que se obtiene de este fragmento. Supóngase que 52% de la alimentación aparece como destilado en la primera columna. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro flujo 2 va a ser igual al 52% del flujo 1, o sea 0,52 por el flujo 1 va a ser igual al flujo 2. Ahora, nuestra segunda relación sale de la segunda parte de este fragmento del enunciado. 75% del benceno alimentado a la segunda columna aparece en el destilado de esta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 0,75 por la composición de benceno en el flujo 3 por el flujo 3 va a ser igual a la composición de benceno en el flujo 4 por el flujo 4. Vamos a dividir nuestro análisis en unidad 1 y unidad 2. Empezaremos con la unidad 1. Como ya quedó establecido, nuestra base de cálculo va a ser el flujo 1, que va a ser igual a 30.000 libras por hora. Reemplazando el valor de este flujo 1 en nuestra relación 1, nos va a quedar que 0,52 por 30.000 va a ser igual al flujo 2. Operando nos queda que el flujo 2 es 15.600 libras por hora. Primero haremos nuestro balance total y luego nuestro balance por componentes. Como ya lo dijimos, nuestro flujo 1 se desdobla en flujo 2 y flujo 3. Esto quiere decir que nuestro flujo 1 va a ser igual a la suma del flujo 2 más el flujo 3. Como ya lo establecimos, nuestro flujo 1 va a ser nuestra base de cálculo, o sea 30.000, y esto va a ser igual a nuestro flujo 2 previamente hallado de R1, 15.600 más el flujo 3. Por una diferencia nos queda que el flujo 3 es 14.400 libras por hora. Ahora nuestro balance por componentes. Empezaremos con el benceno. ¿Cómo es el balance por componentes del benceno? La composición de benceno en nuestro flujo 1 por el flujo 1 va a ser igual a la composición de benceno en el flujo 2 por el flujo 2 más la composición de benceno en el flujo 3 por el flujo 3. Como ya lo establecimos de los datos, la composición de benceno del flujo 1 es 0,5 por nuestro flujo 1, o sea nuestra base de cálculo 30.000 va a ser igual a 0,95% por 15.600 más la composición de benceno del flujo 3 por nuestro flujo 3 ya hallado previamente de nuestro balance total,
que es 14.400. Operamos toda esta ecuación y nos queda que la composición de benceno en el flujo 3 va a ser igual a 0,0125. Ahora procedemos a analizar el componente que es el tolueno. La composición de tolueno en el flujo 1 por el flujo 1 va a ser igual a la composición en tolueno del flujo 2 por el flujo 2 más la composición de tolueno en el flujo 3 por el flujo 3. Como ya sabemos, la composición de tolueno en el flujo 1 está establecida en los datos, que es 0,3 por nuestro flujo 1, nuestra base de cálculo 30.000, va a ser igual a 0,03 por 15.600 más 3 por 14.400, que es nuestro flujo 3 hallado en este balance total, por la composición de tolueno en el flujo 3. Operando la ecuación nos queda que la composición de tolueno del flujo 3 es 0,5925. Como ya sabemos, la suma de las composiciones de estos tres componentes del flujo 1 nos debe dar 1. Entonces establecimos que nuestra composición de sileno del flujo 3 va a ser igual a 1 menos la suma de la composición de benceno en el flujo 3 más la composición de tolueno en el flujo 3. Esto va a ser igual a composición del sileno en el flujo 3 es igual a 1 menos la suma de 0,0125 más 0,59259. Esto nos queda que la composición de sileno en el flujo 3 es 0,395. Ahora procedemos a analizar la unidad 2. Como ya sabemos, se desarrolla primero el balance total y luego el balance por componentes. Nuestro flujo 3 se va a desdoblar en flujo 4 y flujo 5. Esto quiere decir que el flujo 3 va a ser igual a la suma del flujo 4 más el flujo 5. Como ya quedó establecido en el balance total de nuestra primera unidad, el flujo 3 va a ser igual a 14.400. Esto va a ser igual al flujo 4 más el flujo 5. A esto lo denominaremos nuestra ecuación 1. Ahora, de nuestra relación 2 hallada inicialmente de nuestro planteamiento del problema, queda que 0,75 por la composición de benceno del flujo 3 por el flujo 3 va a ser igual al 0,75 por, reemplazando estos datos, la composición de benceno del flujo 3, que es 0,0125, por el flujo 3, que es 14.400, nos va a dar 135. Como ya sabemos, este producto inicial va a ser igual a la composición en benceno del flujo 4 por nuestro flujo 4. Y como ya sabemos y operamos, el resultado va a ser 135. A esto le vamos a llamar nuestra ecuación 2. Si analizamos la ecuación 1 y 2 en conjunto, obtendremos nuestro flujo 4 y flujo 5. Nuestro flujo 4 va a ser igual a 4.500 libras por hora y nuestro flujo 5 a 9.900 libras por hora. Ahora procederemos a analizar los componentes de la unidad 2. Para ello haremos el balance por componentes. Primero del benceno. La composición de benceno del flujo 3 por el flujo 3 va a ser igual a la composición de benceno del flujo 4 por el flujo 4 más la composición de benceno del flujo 5 por este flujo 5. Como ya nos lo estableció nuestro planteamiento del problema, la composición de tolueno del flujo 3 va a ser 0,5925 por 14.400. Esto va a ser igual a 0,95 por 4.500 más la composición de tolueno en el flujo 5 por 9.900. Operando toda esta ecuación, nos da que la composición de tolueno del flujo 5 es 0,43. Como ya sabemos, la suma de las tres composiciones de los tres componentes que van a conformar el flujo 5 debe ser 1. Entonces, para hallar la composición de sileno de nuestro flujo 5, vamos a igualarlo a 1 menos la suma de la composición de benceno del flujo 5 más la composición de tolueno del flujo 5. Esto va a ser igual a que la composición de sileno del flujo 5 es igual a 1 menos la suma de 0,00454 más 0,43. Esto nos va a dar como resultado la composición de sileno del flujo 5, que es 0,56546. Y como ya nos lo pidieron, calcular las composiciones de cada componente benceno, tolueno y sileno de la segunda columna. Y también el flujo de corriente de fondos de la segunda columna, que sería este flujo 4 y este flujo 5 que ya hallamos previamente. Eso sería todo. Muchas gracias.